Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más de la materia de saneamiento ambiental para décimo. La semana pasada nosotros estuvimos explicando el tema sobre el agua, el saneamiento del agua, pero en esa parte teníamos que ver con lo que era el agua potable, los parámetros físico-químicos, los parámetros biológicos, para determinar si el agua es potable o no, si el agua es apta para consumo humano. Este día vamos a tratar de aguas residuales, que son dos partes. Uno tiene que ver agua potable, que es el agua apta para consumo humano, y la de hoy, que es agua residual, que son las aguas que generan en nuestras casas ya usadas, ya utilizadas. ¿Qué podemos hacer con ese tipo de agua residual? ¿Cómo la podemos nosotros cómo la podemos nosotros desechar? ¿Cómo la podemos reutilizar? Entonces, ese es el tema del día de hoy. Antes de empezar el tema del día de hoy, yo quisiera que ustedes analicen o puedan comprender un poco más sobre el agua que nosotros consumimos a diario. Se dice que dentro de los parámetros físico, químico y biológico, el agua tiene que estar potable, el agua tiene que ser un agua apta para consumo humano. Yo me topé en un estudio, me encontré con un estudio sobre los diferentes tipos de aguas que nosotros a veces compramos en el súper, que por lo general debe ser un agua ionizada, un agua que debe estar totalmente despojada de todo microorganismo, ¿no? Entonces, el estudio que se realizó fueron los diferentes tipos de aguas embotelladas, perdón, que nosotros consumimos o que compramos a diario. Y resulta que de las muestras que se utilizó de esa agua embotellada, habían tipos de aguas que estaba contaminada con algún tipo de microorganismo. O sea que ni el agua que usted compra en el súper esté libre de algún microorganismo. Entonces, por eso hay que saber cuál será el tipo de agua que nosotros debemos consumir, debemos analizar. Entonces, el agua, entre más barata usted la compre, pueda que sea el agua más mala o no muy apta para consumo humano. Y estamos hablando de aguas embotelladas, no de agua que se da a través de acá de la planta potabilizadora en Santiago. Así que hay que tener mucho cuidado también al consumir el agua que uno va a comprar. Bien, el día de hoy entonces vamos a hablar sobre el tratamiento de las aguas residuales, que es otro tema diferente a lo que es el saneamiento del agua. Dos temas totalmente diferentes. Nuestras casas generan cantidades de litros de agua que ya han sido utilizadas. Entonces, ¿esa agua dónde va a parar? ¿Cómo se puede tratar esa agua? Ese es el tema del día de hoy. Aguas residuales, podemos decir aguas grises, aguas negras o cualquier otro tipo de agua que genera en nuestras casas. Entonces, es importante conocer cómo se da el tratamiento de esta agua, cómo nosotros podemos reutilizar este tipo de agua para que el agua no se pierda tanto. Pero ¿cómo se tratan las aguas residuales? Imagínate la pregunta que ustedes se hacen. Ustedes lo que están viendo en pantalla ahí es como una planta de gran tamaño que ahí va a parar todas las aguas de oficina, de edificios, de casas. Ahí va a parar toda la agua que se recoge en una ciudad, en una población. Y entonces, ¿cómo se trata este tipo de agua? El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin de eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, efluente del uso humano. El agua que usted cuando va a fregar los platos, va a utilizar jabón, ya hay químicos
presente en esa agua residual. ¿Ya? Va al baño por medio de las excretas, ahí hay microorganismos, así que puede ser partes biológicas. El agua ya no es 100% clara, ya la turbiedad se ve presente, el agua tiene un color diferente, entonces ya tiene procesos físicos. Entonces, cuando esa agua para los diferentes mecanismos que le acabo de decir, entonces podemos decir que el agua es residual. Por eso que es importante conocer la diferencia entre aguas residuales y agua potable. Esa agua que ya es utilizada, convertirla en reutilizable en el ambiente para su disposición, reuso. Ese es el objetivo final. Imagínense cantidades de litros de agua que se desecha por día en una casa. Imagínense la cantidad de casas que hay en una ciudad, la cantidad de edificios que hay en una ciudad, la cantidad de oficinas públicas, privadas que hay en una ciudad, todas van a utilizar agua. Imagínense entonces, si botamos esa agua, estamos desperdiciando un recurso hídrico. Entonces, por eso que se busca un mecanismo para tratar este tipo de agua. Cuando el agua se genera, el agua residual se genera en la casa, se puede trabajar de dos formas. Una, que el agua se puede tratar en el mismo acto, o sea, en la misma casa. ¿Cómo? A través de una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales dentro de su casa. Eso se puede hacer. Perdón. ¿Por qué? ¿Y cómo se hace? Eso se hace para reutilizar el agua que se genera en una casa. ¿Para qué? Se puede usar para regar las plantas, para regar el pasto que está en la casa. Entonces se puede utilizar de una manera, claro, que ya no es un agua que usted pueda utilizar para consumo humano, ya no se puede utilizar, porque esa agua es agua residual ya tratada. Ya no se puede tomar, ya no puede usted utilizar esa agua, por decirle, para fregar los platos. Ya no se puede, porque ya esa agua está tratada con diferentes químicos, diferentes microorganismos que tiene. Entonces, por eso ya esta agua no es apta para consumo humano. Pero sí se puede reutilizar en lo que ya les dije. Entonces, si en sus casas hay una planta pequeña de tratamiento de agua, usted viene, toda esa agua llega a un depósito y hay unos mecanismos, unos procesos que se hacen muy pequeños en sí y que el agua entonces se almacene en un tanque. ¿Para qué? Que usted la pueda utilizar, reutilizar para otras cosas. Y así usted puede ahorrar agua potable, así también usted puede estar ayudando al medio ambiente reutilizando el agua. Entonces, el tratamiento de aguas residuales como le he explicado, son generados por residencias, instituciones y locales comerciales. Esta puede ser tratada en el sitio, como le dije, y también ser recogida y llevada mediante una red de tubería y eventualmente bombas a una planta de tratamiento. En Santiago o en nuestro distrito no hay, ahorita mismo se está poniendo en marcha un proyecto en donde se está tratando el agua a través de esta red de tubería y que esa red de tubería pueda llevar el agua de las casas o el agua residual a una planta grande en donde son recogidas y ahí se le puede dar el tratamiento con diferentes procesos. Entonces, esta es la otra forma que le decía. La primera es que usted puede tener una planta pequeña de tratamiento de agua potable dentro de su casa o dentro de su residencia. O también
puede ser recogida y llevada mediante una red de tuberías y eventualmente a bomba a una gran planta de tratamiento. Entonces ahí se le va a aplicar varios procesos. ¿Para qué? Para que esta agua pueda salir de una forma más depurada y que pueda llegar a un río. Bien, ¿cómo se está haciendo ahora? ¿O cuál es el proceso que se hace pues hoy en día? Dentro de las barriadas, esa agua a través creo que maneja lo que es el alcantarillado del Irán, esta agua llega a una planta de esa barriada, ¿verdad? Entonces, esa barriada hace esa planta, que después las traspasa al Irán, ¿verdad? Recoge toda el agua residual, llega allí, y ahí en esa planta es tratada, y al final el agua sale depurada y es depositada o llevada hacia una quebrada, un río. Así funciona esto. Pero ¿qué pasa? Las plantas colapsan, demasiada carga de agua por día. Ellas colapsan porque no tienen la capacidad para recoger tanta agua que se genera en esa barriada. Entonces ellas colapsan y el agua sale cruda hacia la quebrada. Sigue generando. ¿Y qué va a producir? Va a producir un tipo de contaminación de ese río, de esa quebrada, porque el agua está saliendo cruda y no está siendo tratada. Eso es lo que está pasando hoy en día en nuestra ciudad. Si usted ve el río Cubíbora que pasa casi por entre los San Martín, por ahí usted ve ese río está totalmente contaminado, porque resulta que toda el agua está llegando allí de una forma cruda y no tratada. Entonces todo el río, toda esa parte del río va a estar de allí para abajo contaminada, un río totalmente contaminado. Eso genera mal olores. Entonces, esto se puede tratar a través de estas plantas que ustedes ven en pantalla. Ahí se le van a aplicar un tratamiento primario, un tratamiento secundario, un tratamiento terciario, y al final, entonces, el agua que genera tiene que estar depurada y no contaminada para poder llevarla a un río o una quebrada. Pero ¿cómo se da este tratamiento de aguas residuales? Bien, el agua, usted ve en la pantallita, ¿no? El agua va entrando a través de la red, a unas cámaras, va subiendo, llega a un pretratamiento, pasa por toda esta red y almacenamiento de agua. Pasa a un tratamiento de agua secundario, donde hay un cierto almacenamiento, se recoge, se le aplican los procesos físico-químicos y biológicos. ¿Para qué? Para que el agua vaya separándose del fango o vaya separando la parte sólida de la parte líquida. Al final usted va a generar una parte sólida, y también va a generar una parte líquida que es el agua ya en estado líquido. Entonces los sólidos se van a formar un fango, ¿verdad? Y ese fango puede ser utilizado como un abono orgánico en los cultivos. Y el agua entonces tratada, que ya está totalmente depurada, puede salir a través de una red de tubería y es depositada hacia un río o hacia una quebrada que ya está totalmente tratada. Entonces, en el tratamiento primario llega a los asentamientos tal como están, sólido y líquido. Entonces, viene el tratamiento secundario, se da un tratamiento biológico de la materia orgánica disuelta presente en el agua residual, transformando en sólidos suspendidos que se eliminan fácilmente. Y en el tratamiento terciario, por pasos adicionales como lagunas, microfiltración o desinfección. Vienen los demás otros procesos físico-químicos. Cuando yo hablo de los procesos biológicos es porque se está tratando de que la parte sólida se separe de la líquida a través de bacterias, se utilizan bacterias en este caso, que llegan a ese conducto, que llegan a ese almacenamiento y el agua, entonces las bacterias empiezan a hacer su función. Entonces, cuando llegan a los tratamientos físicos, químicos, viene lo que se llama la filtración, la desinfección, donde se utilizan ciertos factores o ciertos procesos físicos y químicos para tratar esa agua y que
que los productos que están presentes en esa agua, los productos químicos, sean eliminados totalmente. Entonces, al final usted va a tener un producto de fango, lodo, porque claro, porque la parte sólida no va a desaparecer, va a dar en otro depósito, va a haber otro depósito para que el fango llegue hasta allí, y la otra parte que el agua se va a generar, la que se genera, que ya está limpiada, entonces va totalmente al río o a la quebrada. Entonces, este es el tratamiento, ese es el tratamiento que utilizan las grandes plantas de tratamiento de agua residual. Omitir un paso de esto, entonces que la planta no funcione, ¿qué va a pasar? El agua pasa por toda esta red, pero va de una forma cruda hacia la quebrada del río. Y si va hacia la forma cruda, entonces se va a generar contaminación en ese río, en esa quebrada. Por eso que usted ve hoy en día, después de ir a Panamá, se da cuenta que el río Matanillo, el río Guandía están totalmente contaminados. Ahora es que hay un proyecto grande de limpieza de esos ríos. Ya ahorita mismo yo creo que esa planta ya entró en función y toda el agua residual que se genera en la ciudad de Panamá son tratadas a través de esta planta tratamiento de agua residual. ¿Y qué pasa? Como esta planta está funcionando 24 horas al día, entonces el agua que se desecha ya es el agua que está libre de todo tipo de contaminación. Entonces, eso es lo que tratan estos proyectos. Esto es lo que hace que las plantas de tratamiento de agua residual funcionen en una ciudad. Hoy día creo que hay un proyecto que también está haciendo lo mismo. Por eso que usted ve que están metiendo tuberías de nuevo. ¿Para qué? Para que esa agua residual que se genera en la ciudad sea llevada a esa planta de tratamiento y así pueda ser depositada en los ríos y en las quebradas de una forma limpia. No es que por eso les digo, no es que el agua va a estar totalmente limpia, libre de todo microorganismo. Por eso que esa agua no se puede reutilizar de una forma para consumo humano. Esa agua se puede reutilizar para otras cosas, para el cultivo, regado de cultivo, regado de plantas, pero no así para consumo humano. Porque esa agua ya ha sido totalmente tratada y de repente esa agua también ya no tiene oxígeno de todos los procesos que se le aplique. Por eso es que el agua está compuesta con 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. De repente el átomo de oxígeno puede disminuir porque ha sido tratada de una forma química, física y biológica. Entonces, todos estos procesos que se realizan es indispensable en una ciudad. ¿Para qué? Para mantener un saneamiento dentro de una residencia, dentro de una ciudad, para así no tener tanta contaminación. Los países desarrollados tienen todos estos procesos, realizan todos estos procesos, porque ellos no les conviene, no quieren contaminar sus ríos y sus quebradas, y mucho menos el mar. Por eso que es importante conocer esta forma de tratar, cómo podemos tratar el agua residual. Nosotros podemos ver también en nuestras ciudades, en poblados, que a veces las personas tienden a tener tuberías por todos lados y el agua residual es generada por las residencias y son desechadas por allí en la servidumbre o en la carretera, donde sea. Entonces, ¿usted qué está pasando allí? Se está generando un tipo de contaminación, porque esa agua que está llegando ahí es una agua cruda, un agua que tiene microorganismos, tienen elementos químicos y genera contaminación al final. Entonces, es importante conocer y que las personas puedan, eh, puedan ellos lograr entender que es importante tratar el agua residual. Y no solamente, claro, como yo tengo un problema ahorita mismo que genero tanto agua residual, pero yo necesito desecharme de esa agua y la tiro por donde quiera. Usted lo que está haciendo es contaminando el suelo, contaminando, si esa agua llega a la quebrada, un río, está contaminando el agua, está contaminando el río. Y puede ser un problema mucho más grave de lo que usted pensaba. Entonces, de esto se trata. Eso se trata, reutilizar
que se pueda llegar a reutilizar, se reutiliza el agua y tratar de que esa agua no vaya contaminada a los ríos. Entonces, para que se dé todo el tratamiento de aguas residuales, yo me estoy ya ayudando al medio ambiente, ayudando en una solución integral en donde yo pueda decir que estoy saneando el ambiente. Entonces, los sistemas esto que recogen el agua esta con S y orina, ellos tratan ese tipo de agua, ¿para qué? ¿Para qué lo pueden reutilizar? Para que eso pueda reutilizarse en agricultura. Ustedes saben que la parte biológica, la materia orgánica, es muy importante para conservar la fertilidad del suelo. Eso siempre se ha hecho. Si ustedes ven siempre, cuando la persona dice, bueno, voy a utilizar la cascarilla esa de donde están las grandes pollerizas, esa cascarilla de arroz con el excremento de pollo, lo utilizan como abono. ¿Abono para qué? Para sus cultivos. Y resulta que eso es verdad. Al final usted va a tener una fertilidad del suelo que usted pueda sembrar lo que usted quiera en ese suelo, porque tiene tantos nutrientes que el suelo los necesita, pero de una forma sostenible, de una forma integral. No es que ahora yo voy a desechar la GES y la voy por ahí donde yo quiera, tirarla por el suelo, porque ahí va a generar un problema mayor. Esto hay que tratarlo, hay que saber cómo tratar este tipo de desechos, porque son desechos, cómo yo puedo recuperar. Miren cómo el sistema puede recuperar nutrientes entre la heces y la orina humana para el beneficio de la agricultura. Hasta allá está la tecnología hoy en día. Entonces, aseguran que el agua se utiliza económicamente y se pueda reciclar de una manera segura. ¿Para qué? Para fines de riego, para recarga de acuífero, para regado de cultivos. Entonces yo estoy contribuyendo a un saneamiento ecológico. Yo necesito que mi ciudad esté limpia, libre de todo tipo de contaminación, y lo puedo lograr a través de un saneamiento ecológico. Es como un ciclo. Yo utilizo el agua, la utilizo en mi residencia y vuelvo y la reutilizo en otra cosa. Ya no tengo que utilizar. A mí me gustaría que, bueno, que llegara por lo menos a decir que el agua potable solamente sea para consumo humano, para tomar, para cocinar, para bañarse y ya. La demás sería reutilizar el agua. Por ejemplo, si hubiera un sistema, cuando usted se va a bañar, usted está allí gastando alrededor de ¿cuánto? Alrededor de 20 litros de agua cada vez que usted se va a bañar. Si yo pudiera recuperar esos 20 litros de agua, yo reutilizo esa agua ¿para qué? Para los baños higiénicos, y ya no tengo que gastar el agua potable. Vieron que esto es muy importante. Cuando yo utilizo el agua del fregador, que solamente se va a fregar los platos, ahí va, esa agua va con jabón y lo demás, usted la puede reutilizar también para baños. O puede haber un sistema en que esa agua, si yo tengo que lavar algo, pueda lavarlo, porque esa agua nada más tiene jabón y partes bueno, de repente partes de grasas, pero usted sabe que el jabón rompe las moléculas de grasa. Entonces, todo esto se puede realizar y se puede hacer. Hay procesos, hay procedimientos en que yo puedo reutilizar el agua. Entonces, esto se hace ¿para qué? Para contribuir al uso y reciclaje del agua. Porque acuérdense que el agua no es un recurso infinito. Va a llegar el momento en que el agua se va a agotar. Estamos hablando del agua dulce, el agua potable. Si ustedes pueden ver, en muchos lugares, ahorita mismo, hoy en día,
muchos lugares no tienen agua, no tienen que el recurso más valioso el agua, no tienen agua potable, no les llega el agua. ¿Pero por qué no les llega el agua? Porque no tienen ahorita mismo una forma de cómo, una forma de reservar un reservorio grande de agua. Acuérdense que el agua que se utiliza dentro de las comunidades son aguas a través de pozos, ¿ya? Son aguas que no vienen ahorita mismo en los ríos ni las quebradas. Estoy hablando de las comunidades alejadas a la ciudad. Entonces, el agua que está en la ciudad, sí, el agua es la que es tratada a través de la planta potabilizadora de Santiago. Esa agua sí viene del río, esa sí es recogida en el río. Pero si se llega a agotar ese recurso, entonces, ¿qué agua vamos a tener para consumo humano? Entonces, por eso es importante tratar de cuidar el único recurso más valioso que tenemos nosotros. Miren, y esto no es algo que yo quiero alarmar, pero es algo que va a pasar. Muchos investigadores científicos que dicen que para el año 2070 el agua se va a agotar si tenemos nada más un 5% de agua potable o agua dulce, vamos a tener más un 1%. Y va a haber guerras por el agua. No va a haber ni guerra por la comida, ni va a haber guerra por el dinero, ni por el petróleo. Va a haber guerra por el agua, porque no los países van a cuidar la poca cantidad de agua dulce que tienen. De un 100% de agua que existe en nuestro planeta, un 95%, del 100% del planeta, un 95% es agua y 5% es materia terrestre. Pero ese 95% de agua, yo podría decir que el 90% es agua de los océanos o agua del mar y el 5% es agua dulce. Entonces significa de que nos estamos enfrentando a una realidad que no va a decir que esto va a pasar en miles y millones de años. Estamos hablando que esto pueda pasar en 50, 60, 100 años. Porque no es un recurso inagotable, es un recurso que se puede agotar. Entonces, por eso es importante cuidar el agua y tratar de reutilizar el agua. ¿Para qué? Para yo tener que decir, bueno, en mi casa nunca se va el agua y yo voy a tener agua siempre. Por eso es importante las plantas de tratamiento de agua residual. Entonces, el saneamiento ecológico puede definirse un sistema que previene enfermedades y promueve la salud, protege el medio ambiente y conserva el agua, que es lo más importante, recupera y recicla los nutrientes y materia orgánica. Si ustedes ven en la pantallita, que no se ve muy bien que digamos la figura, ustedes ven que el agua que sale de los inodoros, de los fregaderos, de los lavamanos, que se yo, con orina, con excremento, con basura orgánica, se tratan, ¿verdad? Y se reutilizan como biofertilizantes para los cultivos. Al final, ¿qué vas a tener? Vas a tener alimentos, ¿ya? Para consumo humano. Entonces, usted está reutilizando esa agua, reutilizando y recogiendo los nutrientes que tiene esa agua residual. ¿Para qué? Para generar un biofertilizante que pueda ser utilizado en los cultivos y al final usted va a generar alimentos. Entonces, esas son con las aguas negras, como decimos nosotros, las aguas con residuos orgánicos. Las aguas grises, entonces, usted la puede utilizar de nuevo en una planta de tratamiento, como le dije, y el agua se puede utilizar para otras cosas. Eso se llama un saneamiento ecológico, un saneamiento sostenible. Usted va a utilizar tecnología adaptada para el tipo de efluente, economizando los costos del tratamiento, reutilización y el uso del agua potable, que es lo más importante. Yo puedo economizar el agua potable, porque si yo economizo el agua potable, lo que estoy es priorizando de que esto es algo que yo necesito para el futuro de mis hijos. Entonces, si yo no economizo el agua,
Yo hago lo que me da la gana, boto el agua potable, así mismo usted le va a pasar factura más tarde. Por eso es importante conocer cómo yo puedo tratar el agua, cómo yo puedo reutilizar el agua y qué me da a mí, qué parte positiva o qué ventaja me da a mí reutilizar ese tipo de agua. Acuérdense que las aguas grises son las aguas que sale de dónde, cuando usted se va a bañar, cuando usted lo utiliza en el fregador, o lavando un carro y esa agua va a través de un canal con jabón. Esas son aguas grises. Las aguas negras, que son otro tipo de aguas, de desechos de agua residual, ese sí, ahí se incluye lo que se llama el agua de los servicios higiénicos, porque para poder que un servicio higiénico funcione, tiene que tener agua, el agua potable, para que ya baje. Entonces, todo eso lo que va al final, vas a tener es aguas negras con residuo orgánico. Y eso se puede tratar también y se puede reutilizar. ¿En qué? En biofertilizantes. Entonces, es bueno conocer cómo yo puedo tratar el saneamiento ecológico dentro de una ciudad. Es importante conocer cómo se dan estos procesos, porque asimismo yo voy a tener ventajas dentro de mi ambiente. Porque acuérdense que el no tener una buena disposición de las aguas residuales y de las aguas grises, lo que vas a promover allí son enfermedades que se pueda generar en una residencia o en una población. Tener una mala disposición de aguas negras y aguas grises, vas a tener contaminación dentro de esa población. Y al tener contaminación, vas a tener enfermedades y vas a tener entonces un medio ambiente contaminado, que es lo que no queremos. Entonces, todos estos procesos se realizan y se pueden hacer. ¿Para qué? Para tratar de proteger el medio ambiente de todo y reutilizar el agua como un recurso que necesitamos. Bien, la parte del taller el taller número 4 de este tema, ¿no? Le voy a presentar dos casos y ustedes, estos casos me llamó mucho la atención, está en el módulo, me gustó, porque usted va a dar su recomendación, usted va a dar su análisis y me gustaron estos dos casos. Dice, el primer caso dice, una comunidad de zona rural necesita agua potable para los habitantes. Para muchos existe la posibilidad de tomar agua de una quebrada cercana, miren, de una quebrada cercana, en donde llegan las aguas residuales de una lechería. ¿Cuál sería su recomendación? Este es un caso. Entonces usted me anota ahí cuál sería la recomendación que usted daría para poder que esta comunidad o estos habitantes tomen o no tomen el agua. El otro caso es una industria deposita sus efluentes, aguas residuales, a un pequeño río cercano. Los vecinos se quejan de la contaminación de las aguas, mientras que la industria indica que el río se encarga de autopurificarse. ¿Cuál de los dos grupos tiene la razón? ¿Verdad? Antes de entrar en este caso, le explico un ratito. Los ríos se limpian naturalmente. Sí, es cierto, los ríos se purifican naturalmente, pero ellos necesitan mucho tiempo para poder ellos purificarse naturalmente. Pero usted, ese río o esa quebrada tiene que dejar de tener contaminantes, ¿ya? Porque si sigues depositando los contaminantes, usted no va a dejar que ese río se regenere o se recupere. Entonces siempre va a estar contaminado. Ya con esta explicación, entonces usted puede dar un punto de vista y su explicación, cuál de los dos grupos usted escoge. Bien, damos terminada la clase del día de hoy. Nos vemos entonces la próxima semana, si nos permite. Y también recordarles a ustedes que por favor, las asignaciones están en la plataforma, las estoy evaluando. Vayan viendo cuáles son las notas de ustedes, tratando de que
ustedes puedan cumplir con el tiempo necesario para entregar esas asignaciones. Pero que la primera asignación está libre, no la he cerrado, no la he dado por cerrado. Yo creo que la segunda asignación, no me acuerdo si la segunda ya empecé a restringir el tiempo y así también voy a empezar a restringir de la cuarta para arriba. De la asignación número 4 para arriba voy a restringir el tiempo. Les voy a dar el tiempo necesario para que usted pueda realizar. Por lo general estoy dando como 5 días para que usted pueda hacer esas actividades y subir en la plataforma. Así que por favor se lo estoy diciendo con anticipación, traten de hacer sus asignaciones en el tiempo que les estoy poniendo en la plataforma, porque las asignaciones las voy a restringir al tiempo adecuado. Claro que no le voy a dar 2 días o un día para que usted haga la asignación. Le voy a decir que como máximo 5 a 6 días para que hagan esas asignaciones y las pueda subir a la plataforma. ¿Ya? Si no es el caso de ustedes, si no es el caso de ustedes, eh, por favor, revisen su tarea porque creo que hay unas tareas por allí que la enviaron mal. Ella me la pueden enviar de nuevo. No sé si en el caso de ustedes, ahí yo les puse tomar el comentario que la computadora no leyó la tarea, así que ustedes la pueden enviar de nuevo. Bueno, ahora sí damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, si nos permite, y que tenga un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Chao, profe. Chao. Gracias, profe, que tenga buena tarde. Igual.